Hola a todos. Esta semana nos toca ver un tema bastante interesante que es el de los órganos endocrinos. Eh, Quizás es un tema bastante complejo, pero un poquito más tiene su complejidad, se basa en lo fisiológico, porque pues son un montón de hormonas que trabajan en partes diferentes del cuerpo, que se segregan en un lado y tienen su acción en otro. Entonces, a veces creo que la fisiología de todo lo que tiene que ver con todos los órganos endocrinos y lo que se genera y lo que sucede o qué producen o qué inhiben, pues es realmente la verdadera complejidad de este tema. En la cuestión histológica también tiene ahí sus peculiaridades, pero pues no es tanto o no es así como una gran dificultad, ¿no? Entonces, vamos a irlos viendo de a poquito, ir ahí compartiendo alguna información de algunas cositas bastante interesantes con respecto a los órganos endocrinos. Entonces, para empezar, hablemos un poquito de las generalidades, ¿no? Eh, como bien sabemos y como ya lo han estudiado en muchas materias, el cuerpo humano está constituido por millones de células que están especializadas en diferentes actividades, unas muy específicas y otras que sí son un poquito más compartidas o que muchas células son capaces de hacer, ¿no? Este, Sin embargo, pues nosotros que somos seres multicelulares, que no solo tenemos muchas células, sino que están organizadas en tejidos y organizadas en funciones muy específicas, ¿cómo se puede generar una armonización de la función para pues mantenernos vivos, ¿no? Entonces, esta es una pregunta bastante interesante, ¿no? Y sobre todo, pues, esta armonía que conlleva la vida de un organismo multicelular, pues sobre todo se tiene que dar en la comunicación. Y ya hemos hablado un poquito de comunicación celular en algunos de los temas que hemos revisado. Por ejemplo, sabemos que entre los espacios de célula y célula se pueden intercambiar ciertas moléculas. Sabemos que hay, por ejemplo, aquí algunas uniones de tipo hendidura eh, que permiten el intercambio de moléculas. Obviamente, pues entre células no es como que tengan idiomas que hablen entre ellas, sino que la comunicación es meramente química, ¿no? Entonces, por esto esta cuestión tan importante del poder compartir y recibir moléculas este, de las células adyacentes, ¿no? Por ejemplo, en el tejido cardíaco, los discos que se intercalan entre estría y estría, pues precisamente en parte ayudan a que el latido sea armónico, ¿no? Entonces hay diferentes metodologías que, que, que existen entre las células para comunicarse. Y de las que vamos o bueno, también otras de las que son bastante interesantes, pues es la comunicación nerviosa, o sea, ya a través de los axones nerviosos, y la otra, que obviamente es la que nos vamos a estar viendo durante toda esta semana, es la acción del sistema endocrino o de las hormonas. Aquí este cuadrito me gustó bastante porque, bueno, en parte como que hay una, por así, tendencia a comparar estos dos tipos de comunicación celular del sistema nervioso y del sistema endocrino, porque pues es de los pocos, si no es que los únicos que nos permiten que haya una comunicación a larga distancia de entre célula y célula, ¿no? Entonces, por eso, dense un momentito para leer esta tablita. Está, no me acuerdo creo que es del Junqueira. No estoy totalmente seguro, pero creo que es del Junqueira. Pero bien, hace precisamente esta comparación del sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿no? El tipo de moléculas. En el caso del sistema nervioso son los neurotransmisores y en el caso del sistema endocrino van a ser las hormonas. Este, eh, y otra bastante, o bueno, ya pueden ustedes verlo con más detenimiento, pero otra parte interesante es el tiempo que duran y el tiempo en que se ejecuta la acción. Por ejemplo, el sistema nervioso es un sistema muy rápido de transporte de señales, ¿no? Estamos hablando de milisegundos, o sea, ni siquiera segundos. En cambio, eh, el sistema endocrino es un poquito más tardado. Este puede llegar a ser segundos, horas, días, ¿no? Y los periodos en que esta condición se puede mantener, pues también pueden ser bastante prolongados, desde segundos hasta días. Entonces,
Creo que ahí es fundamentalmente la mayor diferencia entre uno y otro. Y como bien les mencionaba, toda esta semana nos vamos a enfocar en entender histológicamente un poquito mejor los órganos endocrinos, ¿no? Básicamente, el concepto del libro de órgano endocrino es aquellos órganos que producen diversas secreciones que denominamos hormonas. Estas ingresan al sistema circulatorio o linfático para su transporte hacia las células dianas. La célula diana es aquella que va a generar en la que se va a generar un efecto gracias a esta hormona. Entonces, otro concepto interesante o importante que hay que entender es que es una hormona, ¿no? Una hormona es toda sustancia química específica secretada por una célula especializada y que actúa sobre un receptor también especializado, que es precisamente el que nosotros primeramente mencionamos como célula diana o tejido diana. Es importante mencionar que con estos conceptos quizás son muy amplios, ¿no? Entonces, en un concepto, tomando literalmente estos conceptos, casi todas, y más bien todas las células de nuestro cuerpo podrían ser consideradas endócrinas, ¿no? Porque todas son hasta cierto punto capaces de generar un efecto específico en ciertas células. Por ejemplo, y por ahorita rápido que se me ocurre, las del sistema inmune. O sea, todas las células de nuestro cuerpo tienen la capacidad de activar a las células del sistema inmune. Sin embargo, en esta parte del curso, aquí nos vamos a enfocar en aquellos tejidos que están totalmente especializados en la producción de hormonas, ¿ok? Entonces, y cuya función principal también es la producción de estas hormonas, ¿no? Entonces, por eso nada más vamos a ver estos tejidos glandulares cuyo único papel, por así decirlo, entre comillas único, es la producción y la regulación de estas hormonas. Pero, por ejemplo, aquí en las imágenes de los libros, ustedes pueden ver que dentro de los órganos endocrinos también toman en cuenta al corazón, a los pulmones, al hígado, obviamente a los órganos reproductores, los testículos, los ovarios, el páncreas. Pero algunos ya los hemos visto en algunas partes de los temas anteriores. Algunos otros los veremos o a ustedes les tocará platicarnos de ellos cuando toquen aparatos reproductores. Pero como les decía, se enfoca, esta parte del libro se enfoca sobre todo en aquellos que están especializados en la producción de hormonas. En el caso de los otros órganos que tienen alguna otra función o que están involucrados en algún otro sistema, pues los vimos un poquito ya más al respecto en cada uno de sus propios temas por separado. Entonces, por eso solamente nos vamos a enfocar en las glándulas endocrinas. Bien, una característica bastante importante de las hormonas es que, se producen y tienen efecto con muy pequeñas cantidades. Estamos hablando de ahí de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 12 molar. Esto quizás suene un poquito, a menos que alguien haya estudiado química o que tenga ya nociones un poquito más de química, pero básicamente quiere decir que uno agregaría de 10 a la menos 12 molar algo así como unos 40 gramos de azúcar en una piscina olímpica. Y por así decirlo, si tu lengua fuera el receptor, el tejido diana, pues meterías la lengua y te sabría dulce, ¿no? Entonces, a ese nivel de concentración es la que se pueden alcanzar a manejar en algunas hormonas, ¿no? Estas hormonas se liberan y viajan a través del espacio extracelular, de la sangre o de la linfa, dependiendo obviamente de qué tan cercanas o qué tan lejanas va esta hormona a su tejido diana. Su efecto tiende a ser directamente proporcional a su concentración, o sea, entre más haya, más efecto se va a producir. Realmente su tiempo de vida es relativamente corto en el cuerpo, ya que el hígado o el riñón los procesan, incluso también la piel, y se excretan hasta cierto punto rápidamente. Por lo tanto, concentraciones elevadas de alguna hormona es porque se producen de manera constante y de manera elevada. Y como les decía, por eso tienen una vida media relativamente pequeña. Ya en su concentración, ya depende de qué tanto alguna glándula esté segregando continuamente esta hormona para que pueda durar días en una concentración determinada.
Bien, otra cuestión bastante interesante es que las hormonas interactúan con receptores de la superficie de las células diana. Sobre todo, aquí va a ser una parte importante en cuanto a la composición química de las hormonas, que las hidrosolubles, o sea, aquellas que son solubles en agua, sobre todo van a ser aminoácidos y algunas proteínas, su receptor va a estar en la superficie de la membrana. En cambio, las liposolubles, las que están hechas sobre todo de colesterol, de ácidos grasos, de lípidos, estas van a entrar a la célula y su receptor normalmente va a ser intracelular, ¿no? Entonces aquí vemos precisamente en el cuadro A receptores de hormonas hidrosolubles que están en la superficie de membrana, y en el cuadro B a la derecha las liposolubles que entran o que penetran a la célula, al tejido diana. Bien, entonces, como les decía, hay hormonas de corta y de larga distancia, ¿no? Como mencioné, que se pueden liberar desde el espacio extracelular, que pues es en un corto, en corto pueden llegar al tejido diana, o a la célula diana, que puede estar al ladito o en algunas células de distancia. Y pues ya para que lleguen a larga distancia, pues se tiene que ir a la linfa o al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de que son receptores de corta distancia, los llamamos aquellos autócrinos, que es cuando la misma célula que produce la hormona se activa con esta misma hormona. Y también existen hormonas parácrinas, o sea que activan a las células que están cerca, que están al lado, y se segregan al espacio extracelular. Cuando hablamos de las células, perdón, de las hormonas que trabajan a larga distancia o circulantes, son aquellas que precisamente se liberan a torrente sanguíneo o se liberan a linfa, y ya pueden llegar hasta su célula diana, que puede estar muy, muy lejos de donde esté la célula que produce esta hormona. Bien, otra parte interesante e importante de las hormonas es que estas se regulan por bastantes mecanismos de control, sobre todo de retrocontrol. Y por ejemplo, aquí les pongo este ejemplo que ya habíamos platicado un poquito de él cuando vimos sistema digestivo, que es el páncreas, ¿no? Si se acuerdan, el páncreas produce dos hormonas en su parte endocrina o en sus secciones endocrinas, en los islotes de Langerhans, la insulina y el glucagón. Entonces, dependiendo de los niveles de azúcar en sangre, es la producción de ya sea de insulina o de glucagón. Entonces, les digo, hay varios mecanismos en los que estas enzimas se producen, o se producen otras y se inhibe la secreción de una, o se aumenta la secreción de otra. Entonces ya depende de cada una de la hormona en específico y los diferentes mecanismos que existen para poder reprimirla o aumentar su concentración en sangre, ¿no? Bien, esto, a pesar de que no es así como muy, muy importante de verlo, quizás es parte importante de alguna otra, para alguna otra materia, pero básicamente se clasifican, o muchos textos clasifican las hormonas dependiendo de su composición química. Tomando en cuenta esto, podemos mencionar que básicamente son cuatro tipos, casi tres tipos nada más, que son los péptidos o proteicos, lipídicos y aminoácidos y derivados del ácido araquidónico. Entonces, básicamente aquí podemos ver algunos ejemplos de cada uno de los tipos, ¿no? En los lipídicos, la aldosterona, el cortisol, los andrógenos, los estrógenos, etc. En las aminas, la T3, la 3,4, la adrenalina, la noradrenalina. Los peptídicos, o sea, los que son aminoácidos de cadenas largas, la oxitocina, la ADH, por aquí todas las hormonas de la adenohipófisis, la insulina, el glucagón, etcétera, ¿no? Y hay algunos que son gases, entre ellos el óxido nítrico. Ese, si se acuerdan o si lo mencionan en el tema de reproductor masculino, va a ser bastante interesante si lo toman en cuenta. Aquí les dejo esta pequeña tablita donde precisamente habla de las diferentes estructuras o de las diferentes
en base a la química que tiene cada una de las hormonas, su clasificación.